El amanecer amaneció entrecortado, como un tubo fluorescente brilla cuando el balasto se está agotando. Todas las vallas publicitarias digitales, desde Times Square hasta la estación de Tokio, parpadeaban, mostrando gráficos erráticos que se congelaban en una lectura gris y sombría, sin datos. El apagón fue el primer golpe al planeta tras la orden ejecutiva D0, un decreto arancelario de gran alcance firmado por el expresidente Donald Trump que multiplicó los aranceles de importación sobre microchips avanzados hasta que costaron más que el oro. Ethan Lawson, antaño un héroe popular del submundo hacker del área de la Bahía, ahora un técnico de sistemas de bajo nivel en un búnker de datos de Sacramento, oyó hablar de T0 mientras su cafetera de suscripción emitía su último vertido programado. Los presentadores de cable zumbaban sobre la recalibración geoeconómica, pero Nal captó la verdadera carga en una sola línea. Todos los envíos de unidades de control orbital clase Zidiam estaban retenidos indefinidamente en la aduana. Esas placas controlaban los sistemas nerviosos de la mayoría de los satélites terrestres de baja altitud. Sin reemplazos, las actualizaciones del firmware de guía se atascarían, las ruedas de reacción se desviarían, los paneles solares se bloquearían en el ángulo incorrecto. En unos meses, el cielo se volvería completamente inoperante, sin GPS, sin cronometraje transoceánico, sin alertas meteorológicas. Una red medieval de velas en medio de un huracán. En el trabajo, Nal intentó ahogar sus aprensiones bajo montones de solicitudes de tickets, intercambiando SSD dañados y manipulando pads de Kubernetes, pero sus dedos se desviaban hacia el panel de telemetría satelital cada 10 minutos. La pérdida de paquetes ascendía como una inundación. Los tiempos de espera llovían sobre los archivos de registro. Cerca del almuerzo, su teléfono de escritorio mostró un número no listado. Nal, ¿alguna vez arreglaste un satélite a mano?, preguntó una voz que no había escuchado desde DEFCON 26. No con una llave inglesa, dijo. Por eso llevas un maletín de emergencia. Los aranceles de Trump ya han destrozado a 3 pájaros de un tiro en Starnet. Perderemos otras 2 docenas para el viernes. Me falta un programador milagroso. Quien llamaba era Karazago, capitana de la tripulación de salvamento orbital Orbesweb 7 y graduada de la misma Politécnica Insomne que Nal hackeó una vez para obtener los registros de matrícula. El escepticismo desapareció en cuanto probó Starnet y vio que la latencia alcanzaba los 3 dígitos. El cielo estaba a punto de perder señal. Esa noche, el ciclo de noticias se descontroló. En el Medio Oeste, las plantas de ensamblaje de Ford pausaron la calibración de robots porque las marcas de tiempo del GPS estaban desincronizadas. Los viajeros del área de la bahía maldijeron cuando el piloto automático de Chaslo volvió al modo seguro. Los almacenes de Amazon volvieron a las listas de selección en papel, la página de estado de la nube de Apple se volvió amarilla. En la CNBC, un responsable de riesgos del Citibank lo calificó como un momento Lehman para el silicio, mientras que Wells Fargo y JP Morgan congelaron las transferencias nocturnas para frenar el arbitraje por pánico. Incluso los ejecutivos de embotelladoras de Coca-Cola admitieron que las entregas de jarabe estaban atascadas tras el papeleo analógico. Si un gigante de los refrescos no podía conseguir jarabe de maíz, pensó Nal, ¿qué posibilidades tenía la tecnología de órbita de precisión? Caminando a casa por bulevares iluminados solo por luces LED de emergencia, mentalmente detalló el equipo que aún guardaba en su armario: kits de soldadura en frío, puentes de fibra, un antiguo conector RS-422, una ThinkPad destartalada con todos los buses antiguos conocidos. Su teléfono sonó. Un dron de mensajería dejó caer un sobre sin remitente. Dentro había un contrato de servicio de una sola página, con el sello de autorización, Celestra UL-3, más un billete de tren al campo de pruebas de Mojave. Nal firmó antes de que la duda pudiera hablar. Mojave olía a aislamiento quemado y salvia del desierto. En un hangar blanco hueso encontró el Orbesweb 7, un módulo de aterrizaje de carga cuyo casco quemado parecía mantenerse unido por la esperanza y el epoxi de alta temperatura. Kara presentó a la tripulación. Kevin Saito, piloto y evangelista de las cintas de casete. Maya Masebose, maquinista que podía fresar un adaptador de titanio en una máquina CNC para fabricar maletas. Ravi Khanna, operador de brazo manipulador con aplomo de cirujano.
Leo Dantes, médico y chef que juraba que los electrolitos funcionaban mejor con el sabor de la cerveza de raíz. Su plan parecía descabellado, acoplarse al centro de StarNAPRAM, que estaba fallando, a 600 clics de distancia, intercambiar en caliente las placas Zydium quemadas por las de Maya, fabricadas en el garaje, y luego reiniciar toda la constelación antes de que los relojes mundiales se desfasaran tanto que el comercio se estancara. La presentación de Kara era un himno a la desesperación. Paso 1, alcanzar la órbita. Paso 2, realizar una cirugía a corazón abierto en hardware espacial más antiguo que Facebook. Paso 3, arrancar la civilización del borde. Nal planteó un argumento: los aranceles hicieron que estas tablas fueran contrabando. Seguridad Nacional podría atraparnos por contrabando. Kara se encogió de hombros. No estamos contrabandeando. Estamos donando. Digamos que es una donación caritativa para Tesla o Nvidia, ambos también necesitan satélites que funcionen. La ventana de lanzamiento se abrió al anochecer. Con escasez de helio 3, el módulo de aterrizaje funcionaba con motores de queroseno que le hacían vibrar las muelas a Nal. A través de una portilla, vio cómo California se reducía a una placa de circuito de cobre iluminada por las deficientes redes urbanas. A 7 kilómetros por segundo, las noticias seguían llegando. Los concesionarios de BMW no podían autorizar llaveros, los trenes logísticos de Mercedes se detenían, los diagnósticos inalámbricos de Cadillac no lograban comunicarse con la base. Incluso el servidor de anuncios de Acquire repetía el mismo anuncio porque los satélites de entrega de contenido se habían agotado. Los aranceles, reflexionó Nal, estaban tratando el flujo de datos como un peaje, y Trump había cerrado todas las puertas. La inserción en órbita impactó como un freno de metro. Kevin activó los propulsores del RCS, alineando el centro, una medusa de hierro con antenas erizadas. La tableta de Nal mostró señales de alerta, cientos de nodos pendientes de modo seguro. Faltan 40 horas para que la onda dominó borre los relés de sincronización, transmitió por las comunicaciones de la tripulación. Entonces cambiaremos el juego en el 39, respondió Maya, ajustándose el arnés Eva. Atracar fue como enhebrar una aguja en medio de un huracán, pero los cierres magnéticos se cerraron y se hizo el silencio, una estación del tamaño de un estadio esperando reanimación cardiopulmonar. Nal rompió el primer panel de control. Dentro, una placa Zydium quemada por el calor esperaba su ejecución. Colocó la pieza de reparación de Maya, con dedos temblorosos, y pulsó la placa base. ¡Pum! Un LED verde en un desierto rojo. La voz de Leo irrumpió por las comunicaciones. Alerta de última hora. Drones de Amazon Prime aterrizaron en las montañas rocosas. Retrasos en el Apple Watch provocan retiradas de alarmas de latidos. El precio de las acciones de Nvidia oscila un 10% por minuto. Nal ignoró los mercados y se centró en la telemetría. Pequeñas islas de conectividad florecieron. Tenían pulso. Sin embargo, 12 satélites ya estaban dando vueltas, con las alas solares agitándose. El manipulador de Ravi solo tendría un disparo de 40 segundos por ave. Atrapar, frenar, reprogramar el firmware, cambiar la placa, soltar, repetir. Los dos primeros rescates fueron de manual. El collar de acoplamiento del tercero se atascó hasta que Nal cortocircuitó un relé con una pinza de cobre, como un Megador hacker. Un cuarto satélite estaba muerto al llegar, con su controlador vitrificado. Maya recuperó sus celdas de energía con una capacidad sobrante que apenas alcanzaba para susurros. A mitad de turno, Kara transmitió las noticias. La secretaria de prensa de la Casa Blanca afirma que los aranceles están protegiendo el excepcionalismo estadounidense. Elon Musk acaba de tuitear un meme de un satélite con una gorra de maga. Nal resopló. Hasta un zar de los cohetes necesitaba internet espacial para vender Model Y. Las horas se desvanecieron. Kevin esquivó un enjambre de micrometeoritos que podría haberle dado un golpe al casco. Las chispas rebotaron en la esclusa de aire como granizo sobre un tejado de zinc. Los sensores del traje de Nal emitieron una señal de radiación, pero desvió el flujo de refrigerante y siguió codificando. Finalmente, la rejilla de estado del centro se volvió esmeralda. StarNAPRAM había vuelto. Pero no había champán. Nal leyó las nuevas cifras, habían frenado el colapso, no lo habían detenido.
Un satélite mensajero falsificado, probablemente lanzado por especuladores que apostaban por la escasez de silicio, empezó a inundar la malla con actualizaciones falsas. Ravi lo agarró con garras de acero y lo lanzó a la reentrada, donde ardería sobre el Pacífico como una OPV fallida. Las terminales financieras de JP Morgan parpadearon de rojo a ámbar. Nal exhaló, una respiración que no sabía que había estado conteniendo. La sonrisa cansada de Kara se asomó tras su visor. Compramos el amanecer mundial. Oremos para que no se grabe también el amanecer. El reloj interno de Nal marcaba las 2 de la madrugada, pero en órbita los relojes eran un lujo en el que nadie podía confiar. En la cantina de baja gravedad de Orbes Web 7, la tripulación comía barras de proteína con cafeína y veía una transmisión en vivo desde la Tierra a intervalos irregulares. Un presentador de la CNBC, enmarcado por linternas de emergencia, recitó una lista de nuevos fallos. Convoys de petroleros atascados en las afueras de Houston porque los camiones inteligentes Ford no podían obtener actualizaciones de navegación. Salas de exhibición de Cadillac a oscuras después de que la iluminación en red entrara en bucles de error. Una línea de ensamblaje de BMW en Spartanburg con 3.000 técnicos parados porque los soldadores láser perdieron la sincronización en milisegundos. Entonces llegó el golpe de efecto, la orden ejecutiva T0B. La rueda de prensa se realizó sin micrófono y con poca iluminación, pero el chirón gritó lo suficiente: la Casa Blanca amplía los aranceles a los módulos de energía estratégicos con efecto inmediato. Los módulos de energía estratégicos se referían a baterías, desde celdas para portátiles hasta RTG orbitales. Nal oyó a Cadenzaro susurrar una maldición en japonés. Ravi Khanna golpeó el mamparo de acero con el puño con tanta fuerza que hizo que los microkits de herramientas salieran disparados. ¿De qué sirve resucitar sus satélites?, gruñó Maya, si el próximo arancel estrangula el suministro eléctrico. Kara Sigel convocó una reunión de emergencia alrededor de la pizarra magnética de la mesa. Bien, el paciente respira, pero la mitad de las vías intravenosas están retiradas. Necesitamos una solución sistémica, algo que los aranceles no puedan tocar. Nal golpeó la pizarra con un nudillo, mostrando un esquema de las subcapas ocultas de Starnet RAM, estratos obsoletos que nadie tuvo tiempo de documentar cuando el consorcio se apresuró a lanzar Starlink de Elon Musk al mercado. Hay un protocolo de malla experimental oculto en el firmware 3 generaciones atrás, dijo. Cognición distribuida. Ninguna placa equivale a un cerebro. Toda la constelación se convierte en la corteza cerebral. Al tocar un satélite, los demás se enrutan. Los ojos de Maya brillaron. Lo que significa que si los aranceles frenan el suministro de un microchip, el cielo seguirá pensando con el silicio que ya esté aquí arriba. Exactamente. Pero, Nal amplió su alcance. Para activar esa inteligencia de enjambre se necesita un pulso de ancho de banda de 40 GHz en todo el cinturón. Ese espectro está reservado para el Departamento de Defensa. Lo activamos sin autorización, estamos transmitiendo en la misma frecuencia que usa la Fuerza Aérea para la telemetría de ataque global. Kevin silbó. Si encendemos esa vela, tendremos al comando espacial en la línea 1 antes de que el paquete salga de la antena. Oh, dijo Ravi, antes de que termine de quemar nuestros propios transceptores. El consumo de energía alcanza un máximo de 600 kilovatios. Kara se cruzó de brazos. Tenemos el reactor de emergencia en el núcleo de Starnet. Nunca se usó porque la aduana retuvo sus conjuntos de refrigerante. El arancel de Trump también los atrapó. Si improvisamos un enfriador de circuito cerrado con chatarra de la estación, sobrevivirá a una explosión única. Maya crujió los nudillos como si fueran una caja fuerte. Tenemos chatarra. Tiempo no. 4 horas después, Orbes Web 7 era una línea de producción salida de un sueño cyberpunk. Nal y Maya extrajeron las aletas dorsales del radiador, las soldaron por flash a nuevos condensadores y sujetaron contenedores de refrigerante de clase C, liberados de compartimentos de liofilización obsoletos, directamente a la garganta del reactor. Kevin reescribió el controlador térmico en hexadecimal sin formato mientras transmitía ondas sintéticas a través de su casco para mantener el ritmo. Ravi pilotó el brazo manipulador como un titiritero,
introduciendo bobinas de cobre del tamaño de un puño en la ranura de ensamblaje antes de que las toallitas antiestáticas se dispersaran. Mientras tanto, la Tierra se desmoronaba. Coca-Cola declaró hibernación operativa después de que las plantas de jarabe de Atlanta perdieran los enlaces de mantenimiento predictivo. Apple implementó un parche de emergencia para iOS que revirtió la lógica del calendario a 1999, bloqueando 500.000 de teléfonos en Shanghái. Amazon Prime Video reinició la reproducción a la resolución más baja para conservar los códigos de tiempo del servidor. Los tickers bursátiles saltaron en Bunge tan violentamente que Citibank suspendió su servicio de alta frecuencia. El director de tecnología de Wells Fargo anunció la conciliación manual de cada transferencia nocturna. JP Morgan rogó a sus clientes que no emitieran órdenes de venta masiva hasta que se recuperara la estabilidad temporal. Nal solo se detuvo cuando el HUD de su traje emitió un mensaje directo con el sello Tesla-Coms. Apareció un video tembloroso, Elon Musk en persona, tenuemente iluminado dentro de un simulador de nave espacial, con el pelo alborotado y una sonrisa a partes iguales de agotamiento y alegría. V2Hack, Nal. Me encanta. Tengo 6 Falcon 9 de repuesto y suficientes placas beta de Starlink para arrasar el cinturón de Kuiper. Si aguantas este aterrizaje, te regalo un Model X, con o sin tarifa de batería. Nal parpadeó, sin saber si reír o vomitar. Respondió con una sola línea: dame primero un tiempo de órbita fiable, y después los coches. La modernización terminó con 20 engañosos minutos de sobra. Habían soldado y atado con bridas una rejilla de refrigeración Frankenstein en la que solo un lunático confiaría. Kevin estaba en el puente contando los regresivos hasta que la absorción térmica se estabilizó. La tripulación se puso de nuevo el traje, esta vez con EVA reforzado, apto para resistir el destello de un reactor. Kara tecleó el último código de autorización en la consola improvisada. Al presionar, tendremos 90 segundos de puntos ciegos en todos los radares militares al oeste del Mississippi. Después, DefenseNet nos clasificará como hostiles. Maya golpeó la pila de radiadores con cariño. ¿90 segundos? Eso es un año en tiempo de hacker. Nal tragó el sabor metálico de la adrenalina. Cada línea del script de ignición brillaba en su tableta, una plegaria hecha de comandos de cel y maldiciones. Encontró su antiguo nombre de usuario de DEFCON en un encabezado comentado: #Nal 2028, recuperar el cielo. Hazlo, dijo. Kara accionó el interruptor. Si Nal hubiera estado en la Tierra, podría haber descrito el instante siguiente como un rayo atrapado en la campana de una catedral. En órbita, fue más extraño, la estructura de la estación resonó con una vibración grave, demasiado baja para los tímpanos, que solo se percibía a través de los huesos. Todas las luces se apagaron al unísono, reemplazadas por pulsos ultravioleta mientras el reactor despertaba con un grito. Ráfagas de datos recorrieron la columna vertebral como lluvias de meteoritos. Nal vislumbró relojes sincronizarse, desincronizarse y luego ajustarse con precisión atómica. Mapas telemétricos florecieron en su visor. Los satélites que antes escupían señales de alerta ahora brillaban con un brillo aguamarina. Las subrutinas negociaban tablas vecinas de forma autónoma, sorteando nodos fallidos y equilibrando cargas como un banco de peces que se arremolina junto a un tiburón. 48 segundos. Silencio en la red de defensa, quizás sus escáneres aún se estaban reiniciando. 59 segundos, un pico de radiación, el radar balístico atravesó la estática. ¿Una señal? Nulo cambió a radiofrecuencia pura, un ping de haz estrecho pasó rápidamente, pero no alcanzó la placa del transpondedor por kilómetros. 72 segundos, la temperatura del reactor se disparó a 40 grados. Los radiadores expulsaban vapor blanco, el refrigerante improvisado había alcanzado los límites de fase. Desconectamos a 80, gritó Kevin. 79 segundos, el script de Nal anunció Swarm-init-complete. Cerebro de Maya en línea. Activó la macro de aborto. El reactor se apagó de golpe como una guillotina. Silencio. Solo el siseo del vapor que salía y el pitido triunfal de las luces de estado. La celebración duró lo que duró una exclamación colectiva.
Entonces, la alarma de la nave se intensificó, con un tono que Nal jamás había oído en simuladores. El diagnóstico automático se desplazó, reacción del núcleo inerte, calor residual en ascenso, fallo inminente del refrigerante. La tubería de retazo se había agrietado, un vapor hirviente roció un conducto, creando microfisuras directamente hacia las celdas de combustible de xenón que alimentaban el soporte vital. Si las células se rompieran, la toxicidad se dispararía, quizá incluso se incendiaría. ¿Opciones? Desechar las células, la energía de la estación disminuye, los satélites pierden su mentoría y podrían volver a caer en cascada. Quedarse, arriesgarse a una explosión que disperse restos radiactivos en la misma malla que acaban de despertar. Kara no dudó. Ravi, ventila el bloque de celdas delta al espacio. Kevin, gira a la sombra del sol, ocultamos las roturas del refrigerante tras una atmósfera negra a menos 100 grados Celsius. Puños enguantados y apretados. La ventilación significaba que la estación funcionaría con condensadores de reserva durante 30 minutos, no más. Después, el concentrador se apagaría, y la corteza distribuida podría sobrevivir o desmoronarse como una medusa cercenada. Abrió un canal privado con Maya. ¿Crees que podamos conectar esas celdas en 25? Parche, no. Reemplazarlo, quizá, respondió con la voz entrecortada. ¿Recuerdas el satélite muerto que desguazamos? Sus crioceldas estaban impecables. Si las remolcamos aquí. Ravi intervino. Puedo controlarlos con el brazo, pero usamos la mitad de la hélice RCS para derribar al mensajero. Kevin gritó desde el timón, que sea un tercio. Acabo de encontrar un ladrillo de hidracina de repuesto pegado con cinta adhesiva debajo de la cubierta C. Parecía asombrado, como si Papá Noel hubiera dejado combustible para los niños buenos. La sonrisa de Kara era sombría. Nal, tú y Maya hacen malabarismos con el firmware. Ravi, Kevin, vayan a buscarme esas células. Tenemos 24 minutos y seguimos contando. 18 minutos febriles y brillantes después, comenzó el ballet de rescate. El manipulador giró a lo ancho, y su garra aterrizó en el satélite canibalizado como un halcón. Ravi usó 8 precisas ráfagas de nitrógeno para romper la inercia, guiando la carga hacia el collar de acoplamiento donde Maya esperaba con un equipo de soldadura portátil. La tableta de Nal transmitía gráficos de sensores, picos térmicos, curvas de condensadores, temporizadores de vigilancia. Codificó parches en el modo sin conexión de Versus Code, rezando para que el autocompletado no se bloqueara. A falta de 5 minutos, Maya bloqueó la primera criocelda en el bus. Nal actualizó el firmware del controlador. Subida de tensión, verde. Segunda celda, ámbar, una suma de comprobación no coincidente. Nal extrajo la rutina CRC predeterminada, escribió una matriz de fuerza bruta en C, compilando con encabezados antiguos, no había tiempo para la elegancia. CRC borrado. 2 minutos. La descarga del condensador alcanzó el 68%. Los enrutadores del concentrador empezaron a parpadear en amarillo, sin amperios. Nal se apresuró a desfogarse. Reparó las tablas de prioridades, primero el soporte vital, después las radios de Maya, y después todo lo demás. Pulsó Enter. Estado, celdas en línea, energía de reserva restaurada. Las luces del pasillo parpadearon hasta alcanzar la luz del día. Toda la tripulación vitoreó como niños en una montaña rusa de feria. En la Tierra, la reacción fue instantánea. La serie X de BMW reanudó las actualizaciones de software, los centros de servicio Mercedes implementaron parches para el asistente de carril, la navegación de Acquire se iluminó en los paneles de instrumentos desde Seattle hasta Miami. Un ejecutivo de Coca-Cola tuiteó una selfie con una línea de embotellado zumbando con la leyenda, ha vuelto la efervescencia, cariño. La página de estado del sistema de Apple se volvió verde, las acciones de Nvidia rebotaron un 8% en un solo clic antes de que los interruptores automáticos calmaran el frenesí. Los drones de Amazon se relanzaron, Citibank reactivó sus operadores algorítmicos, el director ejecutivo de Wells Fargo transmitió en vivo su gratitud desde un búnker de respaldo.
Los analistas de JP Morgan volvieron a calificar al sector tecnológico como cautamente estasiado. Incluso la sala de prensa de la Casa Blanca, minutos antes convertida en un campo de batalla de teléfonos rojos parpadeantes, mostraba a una secretaria de prensa secándose el sudor, anunciando una revisión técnica de la vacuna T0B. No dicho, pero obvio, los aranceles eran inútiles y el torrente sanguíneo digital ya no dependía de órganos individuales importados. Elon Musk publicó otro meme, un Tesla Roadster orbitando la Tierra con gafas de sol y un cartel que decía, freno por satélites libres de aranceles. Sin embargo, Nal sabía que la política aún podía romper lo que la física había arreglado. Los aranceles podrían afectar a nuevos cuellos de botella mañana, aleaciones para antenas, guías de ondas ópticas o las tierras raras que recubrían los giroscopios cuánticos. Y los especuladores, los que armaron ese mensajero, lo intentarían de nuevo, ahora con más financiación. Reunió a la tripulación en el comedor a media luz. Afuera, la corona solar trazaba un trazo plateado sobre los radiadores, y el vapor seguía emanando como aliento de dragón. No podemos cuidar Starnet para siempre, dijo. La Tierra necesita más guardianes, personas capaces de superar la avaricia a 9 veces la velocidad orbital. Kara asintió. Así que enseñamos. Publicamos todo. Planos, parches, los errores. El repositorio del capitalismo de bifurcación forzada. Maya sonrió. Siempre le temieron al código abierto. Kevin levantó un sobre de café roto para tostarlo. Por cielos abiertos y aranceles cerrados. Ravi agregó, a la Maya que aprendió a esquivar balas. Nal sintió que se le deshacía un nudo en el pecho. Imaginó millones de terminales terrestres volviendo a la vida, cargadores de Tesla en la enero de 90, furgonetas de Amazon desviándose por la nieve de Denver, Apple Watches marcando el ritmo cardíaco, neveras portátiles de Coca-Cola enfriándose de nuevo. Todo orquestado por una bandada de satélites que ninguna aduana podría poner en cuarentena. Pulsó su tableta y comenzó a escribir el archivo Léame, cómo construir un cerebro de enjambre cuando las guerras comerciales intentan apagar el cielo. El tiempo apenas existía dentro de StarNetRAM una vez que la primera oleada de código abierto llegó al torrente sanguíneo del espacio. Los cronómetros de la estación insistían en que eran las 2:17 de la mañana, pero el corazón de Nal latía a 1000 por hora, los párpados de Kara se movían en parpadeos de 20 segundos, y el resto de la tripulación flotaba entre una maraña de rejillas luminosas de estado que nunca repetían la misma forma. Fuera del puerto, la tierra lucía un halo fracturado, franjas de oscuridad donde el shock arancelario de Donald Trump aún cortocircuitaba las cadenas de suministro, y brillantes destellos dispersos donde los satélites resucitados del equipo habían comenzado a impulsar la civilización de nuevo. Kara volteó su tableta como un croupier de blackjack presentando una mano imposible. Confirmaciones de código, solicitudes de extracción, binarios ejecutables, cada uno sellado con firmas de universidades, aficionados, corporaciones, incluso un servidor de desarrollo de colonos marcianos rebeldes que Tesla mantenía para experimentos en el espacio profundo. Nal vio cómo el repositorio público de Apple clonaba su rutina de vigilancia en menos de 7 minutos. El equipo CUDA de Nvidia reescribió el kernel de compresión de datos y redujo la latencia en un 43% antes del desayuno. Un estudiante de secundaria en Sao Paulo portó los controladores de la bomba de refrigerante a Go. 2 estudiantes de posgrado en Múnich crearon un envoltorio de Rust tan limpio que hizo sonrojar a Nal. Observó cómo las marcas de verificación verdes florecían en un mapa orbital como hierba primaveral. El sonido metálico de una llave inglesa al caer rompió el trance. Maya, con el pelo pegado a la visera por el sudor, se apartó del mamparo de una patada y le ofreció a Kevin una aleta de radiador nueva. Atornilla esto antes del próximo pico térmico, gruñó. Los arcos eléctricos pintaron el módulo de destellos azules y blanco magnesio. Ravi agarró las palancas de mando del brazo manipulador, empujando un palé de almacenamiento lleno de placas MIPS obsoletas hacia el horno de reciclaje. Cada gramo de metal sobrante era ahora moneda corriente, cada vatio de calor debía ser alejado del núcleo del reactor remendado que Kara acababa de reiniciar con una dieta de isótopos de contrabando. En la Tierra, las noticias parecían cotizaciones bursátiles en un torbellino. La CNBC dividió la pantalla,
A la izquierda, una línea de montaje de Ford en Dearborn rugía, con soldadores robóticos sincronizados al ritmo de pulsos. A la derecha, un subcomité del Senado estalló en una pelea a gritos mientras los grupos de presión intentaban endurecer los aranceles antes de que todo el régimen se desmoronara. Al otro lado de la pantalla, se leía, Anderia sube un 8%, Citibank reinicia su servicio de HFT, Wells Fargo eleva el límite de transferencias, JP Morgan llama a Starlink, sistémico. Nal captó una transmisión en vivo desde Fremont, Elon Musk paseando por el entrepiso de una fábrica, con el rugido de los motores del Model Y resonando debajo. Los aranceles no detendrán la física, anunció Musk, y luego, con una sonrisa, añadió, y la física siempre compensa al comercio minorista. Segundos después, un meme de un Tesla Roadster en órbita, con gafas de sol y el eslogan freno por satélite sin aranceles, arrasó en todas las redes sociales que quedaban. Pero el júbilo llegó mezclado con pavor. La telemetría de malla de Nal se iluminó de rojo, paquetes duplicados, encabezados malformados. Alguien, en algún lugar, estaba interfiriendo el enjambre. Kara golpeó la consola con el puño. Eso no es entropía. Es sabotaje. La fuente se resolvió en un indicativo, Courier Beta, un satélite basura lanzado semanas atrás por una corporación fantasma registrada en las Islas Caimán, imposible de rastrear. Sus antenas rociaron actualizaciones contaminadas en la emergente Libertines, escribiendo basura sobre las tablas de enrutamiento. Los inversores que habían apostado fortunas a la escasez de silicio ahora estaban literalmente lanzando ransomware orbital al cielo. ¿El brazo está lleno de combustible?, preguntó Ravi. Bajó al 31% de RCS, advirtió Kevin, mientras sus ojos recorren los gráficos de los propulsores. Nal tecleó el código con tanta fuerza que se lastimó un nudillo. No podemos perseguir a todas las naves de la plaga. Necesitamos inmunidad colectiva. Su solución se escondía tras 3 generaciones de firmware, un modo experimental de inteligencia de enjambre, medio mítico, del que se rumoreaba que se descartó cuando Amazon se resistió a la factura informática durante la ronda de financiación original de Starnet. Al implementarlo, ninguna placa importaría, la propia constelación pensaría como una sola. Pero la secuencia de arranque requería una ráfaga de 40 GHz bloqueada tras el espectro del Departamento de Defensa y un pulso de ignición de 600 kilovatios que su reactor improvisado solo podía generar, una vez. Kevin exhaló. Genial. Así que troleamos al Pentágono y nos ponemos una bomba en el trasero. Maya se encogió de hombros. Mejor que dejar que Wall Street apague el sol. Recablearon la rejilla de refrigeración con aletas del radiador recuperadas, soldaron bobinas de cobre a la garganta del reactor y sujetaron los últimos cilindros de CO supercrítico directamente a su cámara de combustión. Bolsas de lona con jarabe de Coca-Cola en polvo, un recurso de trueque de emergencia que Nal había olvidado, se convirtieron en deflectores de radiación improvisados. El azúcar caramelizado era sorprendentemente eficaz para absorber neutrones dispersos. Ravi pilotó el manipulador como un Stradivarius, enhebrando el último tubo a 3 centímetros de una barra colectora activa. La Tierra seguía tambaleándose. La ley de cumplimiento orbital, una motosierra legal dirigida directamente al hack de la tripulación, avanzaba a toda velocidad por el subcomité sobre raíles de dinero de lobby. El senador Brewster de Kansas despotricó que los piratas espaciales habían robado la influencia de Estados Unidos. El fondo de su podio mostraba la nueva diapositiva de la conferencia magistral de Apple. El cielo ya no es el límite, hasta que un asistente cortó la transmisión para ocultar la ironía. La planta de BMW en Spartanburg organizó un espectáculo de drones de celebración deletreando Libertad y Seed sobre un océano de autos. Mercedes lanzó parches de asistencia de carril inalámbricos llamados Freedom Drive. Cadillac y Acura anunciaron suscripciones de malla de por vida incluidas con cada sedán de lujo. Ford ofreció un reembolso por cualquier camioneta entregada fuera del depósito en garantía de la tarifa de la batería. Sin embargo, la fiebre del sabotaje se agudizaba. En la Dark Web, Nal observó cómo un exploit de día cero llamado Swarm Split aparecía en subasta, con una oferta inicial de 100 bitcoins y un vendedor desconocido. Los especuladores habían pasado de la interferencia a la manipulación de código. Kara lo miró fijamente.
O terminamos con esto o nos pasamos el resto de nuestras vidas jugando al topo con rabietas millonarias. Nal vio el mismo cálculo. Transmitir Liberty SEED a todos los satélites inactivos, sensores meteorológicos, repetidores corporativos, CubeSats de aficionados. Convertir toda la estructura de la órbita baja en un único sistema nervioso autorreparable. Cualquier intento de esclavizar un nodo lo desataría en repositorios públicos en segundos. Pero enviar esa ráfaga significaba secuestrar un canal de emergencia global y confiar en que su reactor, protegido con cinta adhesiva, no se vaporizaría. Hazlo, dijo Nal, con la voz seca como el regolito. Asterisco asterisco. La cuenta regresiva parecía como arrastrar cuchillos oxidados por la esfera de un reloj. A las 5 menos, Kevin puso Knowledge's Power de Vernon Reid por el sistema de sonido. El riff de guitarra hacía que los tornillos se cayeran de las bandejas de cables. A las 3 menos, Maya metió la última mecha de paladio en el secuenciador de encendido. A las 1 menos, Kara se besó las yemas de los dedos y golpeó el emblema de Liberty SEED estampado en la escotilla. El reactor despertó con un sonido como el de un órgano de catedral que se traga el trueno. Las luces se apagaron. Las luces ultravioletas estroboscópicas ondularon por los pasillos. El HUD de la retina de Nal se llenó de hexadecimal sin procesar mientras el arranque del enjambre se compilaba sobre la marcha, apuntando a las CPU diseñadas cuando Amazon aún vendía libros y a las que Apple ni siquiera había patentado. 47 segundos, primera seca de un CubeSat construido por estudiantes de secundaria canadienses. 71, conjuntos meteorológicos de la NOAA. 93, constelación de levantamiento geodésico de Japón. 1.20, una cadena de satélites de telecomunicaciones con licencia de JP Morgan para comercio de baja latencia. Liberty SEED introdujo código como agua a través de la roca. Un radar de defensa antimisiles los enfocó en sus fauces. Kara giró StarNatran 30 grados, Ravi activó los propulsores, rompiendo la línea de visión. El calor aumentó. Kevin leyó la temperatura del núcleo, 1000 grados y subiendo. Se formaron erupciones de hielo en las tuberías externas, que luego se sublimaron en láminas, una ventisca plateada que se desparramó por las ventanas. A la 1:48, Liberty SEED alcanzó el 94%. El dedo de Nal se cernía sobre abortar. El núcleo gritó otra octava. La voz de Maya se quebró, 30 segundos o se derrite. Nal eliminó las esperas de suma de comprobación, agotó el CRC y descargó la última carga útil. Las barras verdes parpadearon completo. Apagó de golpe. Silencio, un vacío casi físico que le arrancó las lágrimas de los senos nasales. Los LED de emergencia parpadearon, tenues y anaranjados. Afuera, los satélites brillaban esmeralda mientras trazaban nuevas rutas. Los pings defensivos se colaban inofensivamente a través de la malla como la lluvia a través de una red. La primera voz humana provino del sistema de direcciones global de Amazon, navegación normal en el almacén. Gracias, quien quiera que sea. Coca-Cola tuiteó un brindis, Apple mostró un banner verde de estado del sistema, las acciones de Nvidia volvieron a dispararse. Citi, Wells Fargo y JP Morgan declararon que T0 estaba contabilizado en los modelos de riesgo. Y en el Capitolio, la ley de cumplimiento orbital se estancó cuando el Cadillac autónomo del senador Brewster se negó a dejar al servicio de ballet en modo seguro de malla. Nal flotaba, desprovisto de huesos, en la tenue luz de una estación a medio sanar. El mapa de Liberty SEED dibujaba arterias de neón sobre la Tierra, redirigiendo los paquetes alrededor de los cuellos de botella aún grabados, como agua que se enrosca en una piedra. La guerra no había terminado, otra orden ejecutiva podría grabar el vacío mismo, pero la influencia se había esfumado, dispersa en 1000 millones de líneas de código abierto. Abrió el canal de la tripulación con la voz ronca. La malla está estable. Inteligencia de enjambre en línea. Maya resopló. Nos quedamos obsoletos. Bien, dijo Ravi, desabrochándose el cinturón con una sonrisa. Prefiero construir futuros que cuidar crisis. Kevin le ofreció un sobrefrío de Coca-Cola reconstituida a Kara. Ella lo levantó como si fuera champán. Por la información que fluye libremente.
Nal tocó la consola por última vez. Tras sus párpados floreció una imagen, niños desempacando kits de satélite bajo un cielo de salida de la Tierra, con el logo de Liberty SEED cosido en las mangas, y los aranceles, una nota a pie de página de clase de historia que nadie entendía del todo. Guardó la visión como registro final. Un silencio crudo y lento se extendió por Starnatram mientras Nal y la tripulación observaban cómo se propagaba la primera ola de su tormenta de parches de código abierto. Los espejos de repositorios en todo el planeta se iluminaban como puntos de fusión en un mapa celeste global: MIT, Berkeley, CERN, Sao Paulo, Lagos, Seúl, Auckland, cada uno bifurcando los esquemas que mostraban cómo convertir cualquier satélite de comunicaciones medio muerto en una neurona pensante del nuevo enjambre. En menos de una hora, equipos de desarrollo independientes enviaban solicitudes de extracción. Una chica brasileña reescribió el perro guardián en Rust. Un administrador de sistemas keniano portó los controladores de la bomba de refrigerante a Go. 2 estudiantes de posgrado en Múnich convirtieron la improvisación de Sedenal en una rutina CUDA rapidísima que los propios foros de Nvidia calificaron como la mejor de su clase. En la Tierra, la vieja economía sintió el temblor antes del terremoto. Los servidores de Apple registraron 1.000 millones de solicitudes de firmware en 9 minutos, la puerta de enlace AWS de Amazon se restringió y luego se activó de golpe, cambiando a caché directo en malla que eludió todas las redes troncales sobrecargadas por las tarifas. Coca-Cola exhibió una pancarta en Times Square: brindemos por los cielos abiertos, la primera ronda corre por nuestra cuenta. El eslogan brilló entre la multitud que agitaba códigos QR que se sincronizaban por satélite en lugar de por torres de telefonía móvil. Pero mientras el público aplaudía, Washington se irritó. En una sesión de emergencia, el secretario de Comercio Burns calificó el enjambre como una amenaza desjurisdiccional y los cabilderos del bloque arancelario, magnates automotrices, compañías de telecomunicaciones tradicionales e incluso gigantes bancarios, inundaron el Congreso exigiendo medidas drásticas. El expresidente Donald Trump intervino por teléfono en un panel en horario de máxima audiencia, insistiendo en que la DISR no fue lo suficientemente severa y que los piratas espaciales simplemente robaron la influencia estadounidense. En los canales de cable se desató una guerra de pantallas divididas. Una pantalla mostraba la línea Freeman de Tesla volviendo a su velocidad máxima con marcas de tiempo en malla, con Elon Musk conduciendo un Cybertruck por la línea como Slim Pickens sobre una bomba nuclear. La otra mostraba a un senador furioso agitando un proyecto de ley titulado Ley de Cumplimiento Orbital. El proyecto de ley amenazaba con cargos por modificación no autorizada de satélites, un blanco directo al ataque informático de Nal. La tripulación de Nal lo monitorizaba todo desde el oscuro laboratorio médico que se había convertido en su sala de guerra. Kara golpeó la mesa con tanta fuerza que reventó 3 cerraduras magnéticas. Si criminalizan el código de enjambre, intentarán imponer aranceles de nuevo a través de los tribunales. La solución se acaba con la burocracia. El feed de Kevin sonó. Los ingenieros de BMW querían un nodo de malla en cada nuevo Serie 5 antes del modelo del año 27. Ravi transmitió un mensaje de Acquere, asistencia gratuita en pistas si ayudaban a depurar la guía de carriles de satélite a vehículo. Incluso el icono de lujo, Mercedes-Benz, ofreció flotas de prueba. El dinero llegó a raudales de los socios de capital riesgo de Citibank, mientras que Wells Fargo prometió subvenciones para modernizar los activos orbitales nacionales. JP Morgan publicó una nota de analista que calificaba a Starnet 2.0 como la mayor apuesta en infraestructura desde el sistema interestatal de autopistas, con una inversión de $1 billón. Sin embargo, Nal vio la otra cara, una subasta en la Dark Web que anunciaba día cero exclusivo en un mes, con una oferta inicial de 100 Bitcoin. Los especuladores actuaron con rapidez. En algún lugar, un equipo de hackers ya estaba utilizando la misma transparencia que hacía imparable la solución. Kara decidió atacar primero. El plan era una locura incluso para sus estándares: transmitir un arranque completo de enjambre a todos los satélites inactivos, militares, corporativos, aficionados, y rellenarlos con un fragmento de malla autorreparable llamado Liberty SEED. Una vez instalado, cualquier intento de anular la cognición del enjambre se bifurcaría automáticamente en un repositorio público, exponiendo el sabotaje a plena luz del día.
pero transmitir implicaba secuestrar una frecuencia de emergencia global e introducir en ella un terabit de código, todo alimentado por el reactor improvisado de Starnet Prime, que aún resumaba calor como el vientre de un dragón. Maya y Nal dedicaron 12 horas seguidas a reescribir el arranque en una única ráfaga de señal comprimida, código máquina empaquetado en XZ, además de un compilador en memoria capaz de ejecutar cualquier CPU rudimentaria que llevara un satélite, desde antiguas placas MIPS hasta núcleos ARM de vanguardia que Apple usaba en sus experimentos de enclave seguro. Kevin afinó las antenas con tanta precisión que la relación de onda estacionaria se leía como un reloj suizo. Ravi cambió los micropropulsores por tiras de radiador adicionales, emitiendo halos de vapor que brillaban con un brillo cobalto sobre un fondo negro. Mientras soldaban, las ondas de radio del lobby crepitaban. La ley de cumplimiento orbital se aprobó en el comité en solo 5 horas. Trump la aclamó como el martillo arancelario en órbita. Un titular anunciaba a gritos que el servicio de alguaciles había emitido acusaciones selladas, sin nombres, pero a Nal se le revolvió el estómago. Cuando se supo que los agentes de aduanas ya estaban allanando los centros de datos que albergaban los repositorios del enjambre, supo que el tiempo había empezado a sonar más fuerte que cualquier reloj de uranio. Nal inauguró una conferencia privada con las figuras más importantes que los habían respaldado: el director de operaciones de Apple, el jefe de software de vuelo de Tesla, una estratega de PepsiCo que se había impuesto al equipo de relaciones públicas de Coca-Cola, y los zares de capital riesgo de Citi, Wells Fargo y JP Morgan. Fue directo: lanzamos la bomba en 3 horas. Si la ley se aprueba, presionarán para que se ordene la retirada de todos los espejos. Necesitamos cobertura legal. Que discutan con la mitad de las empresas de Fortune 500 antes de que nos llamen a la fuerza. En cuestión de minutos, la cuenta pública de Tesla prometió el código abierto de los relés Starlink. Apple anunció una nueva línea de dispositivos Mashready. Coca-Cola prometió satélites que monitoreaban el estrés hídrico en granjas. Nvidia transmitió en vivo Nunes ejecutándose en un clúster de GPU, presentándolo como altruismo en la obtención de datos climáticos. Citi y sus allegados presentaron escritos amicus curiae, alegando que la ley amenazaba el libre comercio. En Washington, el personal se afanaba como hormigas bajo una lupa. Arriba, Cara hizo sonar la campana de lanzamiento. La tripulación se preparó, con cada articulación dolorida, pero cada movimiento preciso, con la concentración necesaria. Nal cargó Liberty Seed en el buffer del núcleo, 128 megas de código, comprimidos a 42. 1 litro de estaño líquido tenía más masa. El reactor está estable al 91%, informó Kevin. Dame la orden. Afuera, la tierra giraba en un silencio azul, como una canica viviente que se arremolinaba bajo las nubes. Nal imaginó cada teléfono marcando la hora, cada Ford F-150 leyendo el par motor, cada Cadillac Super Cruise trazando carriles, cada dron de almacén de Amazon escaneando códigos de barras, cada planta de BMW alineando chasis con láser, todo colgado de una malla tan gruesa como el pensamiento. Él dio la palabra. El conjunto de antenas floreció en un lento ballet mecánico, con los reflectores transformándose en pétalos hasta que Starnet Prime pareció un crisantemo de titanio. Kevin susurró una cuenta regresiva en 5 tiempos. Al llegar a 0, el reactor emitió un pulso electromagnético titánico, modulado por láser, de banda ancha, brillante como la luz del día de una soldadura por arco. La Liberty Seed salió disparada, una onda fantasmal en el espacio de radio. 40 segundos después, primeros reconocimientos, los CubeSats aficionados marcaron listo. 70 segundos, radares meteorológicos, rastreadores marítimos, el grupo de navegación privado de Acre. 98, capas de respaldo GPS, antes cerradas al acceso civil. A la 1:30, los telescopios espaciales detectaron una anomalía, pero aceptaron el paquete de todos modos. Nal había acertado, a los servidores astronómicos les encantaban los protocolos abiertos. 2 minutos y 3 segundos, un icono rojo brilló, la antena de telemetría del Comando Espacial de los Estados Unidos fijó un radar de defensa antimisiles en su órbita. Cara maldijo. Kevin inclinó el cuerpo de Starnet Prime entre la antena y la trayectoria orbital. Ravi disparó una ráfaga de propulsión, modificando la altitud lo justo para romper la línea de visión. 3 minutos,
un agujero negro de registros de errores se deslizó por el HUD de NAL, docenas de satélites corporativos con núcleos propietarios rechazaban el código. Liberty SEED cambió a la versión de respaldo, compiló fragmentos sobre la marcha y los filtró a través de los puertos de depuración. Se encendieron las luces verdes. 4 minutos, la temperatura del reactor superó el límite. Maya gritó una advertencia, las tuberías de purga de refrigerante se estaban congelando, obstruyendo el flujo. 1 minuto más y se secarían. Desastre del núcleo, gritó. Desechar significaba apagar el reactor para siempre, y con el Starnap Ram. A NAL se le secó la garganta. Pero la barra de progreso de Liberty SEED marcaba un 94%. Si abandonaban ahora, los nodos hostiles aún podrían formar una contrared con tarifa. Dudó medio segundo, una eternidad en matemáticas de crisis, y luego gritó, espera otros 40 segundos. La voz de Kara tembló, pero se mantuvo firme, recibido. A la espera. NAL inyectó código en el buffer, obligando a Liberty SEED a omitir los estados de espera de la suma de comprobación y a disparar el bloque de carga útil final. El reactor chilló, una nota de Bansee que le castañeteó los dientes. La llave inglesa de Maya resbaló, cortándose el guante, vio una gota de sangre rubí curvarse en micro G. 38. 39. 40. La barra llegó a 100. NAL pulsó el interruptor de parada de emergencia. Silencio, como una vela apagada. La estación quedó a oscuras, solo brillaban las luces de emergencia. Sintió el sabor del cobre, y entonces comprendió que era adrenalina. Afuera, la tierra se iluminó, las ciudades se iluminaron en cascadas fractales. Las cotizaciones bursátiles se sacudieron. Ford reabrió su línea de Detroit. La planta de BMW en Spartanburg se recuperó con fuerza, Mercedes lanzó una actualización de software llamada Liberty Drive, Cadillac ofreció suscripciones de Maya de por vida, las acciones de Nvidia se dispararon, la conferencia principal de Apple anunció que el cielo ya no es el límite, el director ejecutivo de Amazon transmitió en vivo un discurso de agradecimiento desde el techo de un almacén. Aparecieron noticias, el Congreso retrasa la votación de la ley de cumplimiento orbital tras las protestas del sector. Entonces, el sistema de megafonía de la estación crepitó, la frecuencia del comando espacial se estaba conectando. Un coronel dijo con seriedad, Starnap Ram, aquí Control Andrews. ¡Qué buena actuación! Mostramos estabilización de Maya en todos los activos del Departamento de Defensa. Listos para, informe conjunto. Sin amenazas. Solo un respeto a regañadientes. Kara se desplomó aliviada. Kevin lanzó un grito de alegría. Ravi dio un puñetazo al aire, Maya hizo una mueca, pero sonrió, con el guante remendado con cinta plateada. NAL entró flotando en la ventana. Vio el trabajo de Liberty SEED en hilos como auroras, satélites intercambiando haces de apretón de manos, dibujando círculos de un verde tenue alrededor del planeta. Los aranceles aún existían, pero la influencia había cambiado. La información ya no se limitaba a chips individuales, la diversidad era una armadura. Abrió un canal de comunicación con Elon Musk. ¿Sigue vigente la oferta por el Model X? Elon respondió con un emoji de guiño, además de un GIF de un roadster haciendo donas en Marte. NAL finalmente se permitió respirar. Pensó en cada programador que construiría sobre esta red, en cada estudiante que transmitiría clases en vivo sin interrupciones, en cada socorrista cuyo mapa nunca volvería a congelarse. El cielo estaba fragmentado, imperfecto, pero verdaderamente público por primera vez desde que la humanidad lanzó la radio al éter. Escribió una última entrada en el registro. Transmisión de Liberty SEED completa. Reactor fuera de servicio. Tripulación a salvo. Si llega la próxima tarifa, que encuentre 1000 caminos a su alrededor, porque enseñamos al cielo a navegar como el agua por la piedra. Kara flotaba a su lado, con los ojos brillantes. El cuarto trimestre corre por tu cuenta, NAL. ¿Qué sigue? Observó cómo el amanecer encendía la curva del mundo, una línea dorada que se desplazaba de oeste a este más rápido de lo que cualquier ley podía perseguir. Luego, dijo,
Les enseñaremos a cuidar las estrellas para que ningún guardián pueda volver a salar la tierra.